Hola, mi nombre es Carlos Andrés Basilio Rosario y en esta presentación le explicaré acerca del desarrollo del segundo seguimiento de la asignatura de métodos numéricos. Este seguimiento tuvo como propósito aplicar distintas herramientas numéricas para el análisis de funciones, entre ellas las derivadas mediante la regla de Simpson, el cálculo de gradiente y su representación, obviamente utilizando Python. Al finalizar, comprenderemos mejor cómo estas herramientas permiten analizar funciones en varias variables de forma visual, analítica y computacional. Entonces, vamos a hacerle un poco acerca de la introducción. Bueno, la introducción y los métodos numéricos constituyen una rama esencial de la matemática aplicada, cuya finalidad es proporcionar aproximaciones prácticas a problemas que no pueden resolverse de forma analítica. En campos como la ingeniería, la física, la economía, la informática, estos métodos permiten modelar y resolver situaciones reales mediante algoritmos computacionales eficientes. Este enfoque se enfoca en la aplicación de técnicas numéricas para la derivación e integración y análisis de funciones tanto univariables como multivariables. En particular, se abordan métodos de diferencias finitas para la aproximación de derivadas, reglas compuestas como la de Simpson para el cálculo de integrales definidas y estrategias para el análisis topológico de funciones de dos variables, incluyendo el cálculo de gradiente y la identificación de puntos críticos. A través del desarrollo de ejercicios prácticos, la implementación de algoritmos en Python y la interpretación gráfica de los resultados, se busca fortalecer las situaciones correctas. Este trabajo integra conocimientos matemáticos, habilidades de programación y pensamiento analítico para resolver problemas con una perspectiva un poco más numérica y obviamente ir a lo visual. Entonces, los temas principales de este parcial se los voy a decir de una forma un poco más resumida para no alargar este video. Fueron las diferencias finitas. Entonces, con todo esto, vamos a hacer un breve resumen de las diferentes finitas y es que fueron utilizadas para proximizar las derivadas en punto crítico. Ahora, ¿qué nos dice nuestro documento? Nos dice que son técnicas numéricas utilizadas para proximizar derivadas de funciones mediante combinaciones lineales de valores de la función en puntos discretos. Y cuando dice que existen dos fórmulas de diferencia hacia adelante y hacia atrás y obviamente la centrada, o sea, adelante, atrás y centrada. El segundo tema que encontramos aquí es la derivada numérica, el cual es la aproximación del valor de la derivada de una función en un punto. Calcula mediante métodos como la diferencia finita cuando no es posible obtener una derivada exacta de manera analítica. Entonces, creo que ya llevamos entendiendo un poco esa parte. Integración numérica. Conjunto de métodos que permiten calcular de manera aproximada el valor de una integral definida. Entre los más comunes están la regla del trapecio y la regla de Simpson, que es precisamente la que más vamos a utilizar aquí. Ahora sí, regla de Simpson. En pocas palabras, es una técnica de integración numérica un poco más precisa que otras como la del trapecio. Entonces, es un método de integración numérica que aproxima la función por un polinomio cuadrático en cada subintervalo. Es más precisa que la regla del trapecio para funciones suaves. Regla del trapecio, el cual es un método de integración numérica que aproxima el área bajo la curva como una suma de áreas de trapecio, utilizando segmentos lineales para conectar los puntos de la función. Derivadas parciales creo que es un término hasta el día de hoy muy conocido para nosotros. Bueno, no son más que las derivadas de funciones de varias variables respecto a una sola variable. Manteniendo las demás constantes, se pueden aproximar numéricamente mediante derivadas finitas. El gradiente, al igual que la derivada parcial, va muy de la mano y creo que hasta el día de hoy son temas muy conocidos. El cual es el gradiente, es un vector que contiene todas las derivadas parciales de una función escalar, el cual indica la dirección de mayor crecimiento de la función.
El campo escalar sigue siendo de la mano con estos dos que hemos mencionado, el cual es esta función que asigna un número real a cada punto del espacio. Su análisis incluye estudiar su comportamiento a través de derivadas y gradientes. Y obviamente el punto crítico es una función de variable en su punto donde el gradiente es cero. Estos puntos pueden ser máximos, mínimos o puntos de silla. Matriz Hasiana es una matriz cuadrada de segundas derivadas parciales de una función de varias variables. Se utiliza para clasificar puntos críticos como mínimos, máximos o puntos de silla mediante el análisis de sus valores. Tenemos un poco a lo que queremos llegar con toda esta explicación que van a tener en este video. Entonces, el objetivo general de este trabajo, de este documento, es aplicar métodos numéricos para la derivación, integración y análisis topológico de funciones univariables y multivariables mediante la resolución de ejercicios prácticos, implementación de algoritmos en Python y representación gráfica de resultados. Con esto, lo que queremos es comprender el uso de las diferencias finitas para la aproximación de derivadas, aplicar las reglas del trapecio de Simpson para la integración numérica de funciones definidas, calcular derivadas parciales numéricas mediante diferencias finitas centradas, analizar funciones multivariables usando el gradiente para identificar puntos críticos, construir e implementar algoritmos en Python para evaluar y graficar campos escalares, interpretar gráficamente el comportamiento de funciones mediante mapas de contorno y vectores gradientes, clasificar puntos críticos utilizando herramientas numéricas y visuales. Sin más, pues entremos un poco en materia a todos estos ejercicios que tenemos para entender un poco más acerca de estos temas que obviamente les dimos en la introducción y en el objetivo que vamos a encontrar un poco más adelante a medida que vayamos descubriendo acerca de cada uno de esos temas y vamos a ir aplicándolos de forma práctica para obviamente poderlo entender aún más. Entonces, vamos primero con la parte uno, que son obviamente preguntas conceptuales o preguntas teóricas. La primera pregunta es que explica el principio de los métodos de diferencias finitas para la derivación numérica. Entonces, el método de diferencias finitas consiste en aproximar la derivada de una función mediante el uso de valores de la función evaluados en puntos discretos. Para una función, las fórmulas más comunes son la diferencia hacia adelante, hacia atrás y hacia atrás, que son las que estamos viendo aquí en pantalla. Entonces, hacia adelante es esta que observamos aquí, hacia atrás y centrada. Bueno, estas aproximaciones son útiles cuando la derivada analítica es difícil o imposible de obtener. La precisión de la derivada numérica depende del valor de h y de la suavidad de la función. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las ventajas y limitaciones de la regla de Simpson en comparación con la regla del trapecio? Entonces, obviamente a resumir esto un poco porque también puede ser obviamente un poco confuso. La idea es poder entenderlo y más adelante obviamente poder implementar esto. Bueno, él, mira, la regla de Simpson es más precisa. ¿Por qué? Porque utiliza parábolas para aproximar la curva, ¿verdad? Obviamente de una función, mientras que la regla, como la del trapecio, usa líneas rectas. Entonces creo que ahí está directamente cuál es esa diferencia que nos pide la pregunta. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de la regla de Simpson en comparación con la regla del trapecio? Creo que eso que les dije fue demasiado claro para poder entender esto. Entonces, ventajas, sin embargo, lo voy a leer lo que hizo el documento, pero quise hacerlo antes para que pudieran entender a simple vista algo obviamente demasiado claro. Entonces, la ventaja de la regla de Simpson es una mayor precisión para funciones suaves, ya que utiliza una parábola en lugar de línea recta para optimizar la curva. Pero que ahí está la respuesta. Error de orden. Mientras que la regla del trapecio tiene error de orden, limitaciones, requiere un número de subintervalos, lo cual puede ser restrictivo, más compleja de implementar por la regla del trapecio. La pregunta 3 nos dice, ¿cómo se puede aproximar derivadas parciales de una función usando métodos numéricos?
Entonces, usando diferencias finitas centradas, por ejemplo, una función f x y, eh, bueno, f y, entonces, esta técnica permite estimar el cambio de una función respecto a una variable manteniendo constante la otra, que es la que estamos viendo aquí en pantalla. Entonces, las derivadas parciales pueden aproximar usando diferencias finitas centradas, dadas pequeñas variaciones h, que es obviamente lo que estamos viendo en pantalla. Nuestra cuarta pregunta es, describa cómo se utiliza el vector gradiente en el análisis topológico de un campo escalar. Entonces, el gradiente de una función de dos variables es un vector obviamente como que indica la dirección, el crecimiento más rápido y se representa como lo estamos viendo aquí. Entonces, el análisis topológico, eh, obviamente el gradiente muestra cómo se varía la función en el espacio. Los puntos donde el gradiente de la función es igual a cero son candidatos a puntos críticos y su dirección y su magnitud ayudan a comprender cómo fluye o se distribuye el campo escalar. La quinta pregunta es, ¿qué es un punto crítico en una función multivariable y cómo puede ser aproximado numéricamente? Bueno, obviamente, un punto crítico ocurre cuando el gradiente se anula. Entonces, cuando el gradiente de la función xy es igual a cero, 0. Entonces, un punto crítico obviamente es aquel en el que todas las derivadas parciales de la función son cero. Obviamente es decir, donde el gradiente es nulo, que es como lo estamos viendo aquí, que era lo que le quería decir. Entonces, para aproximarlo numéricamente se calcula el gradiente de una malla de puntos. Se identificaron los puntos desde el gradiente, el cual obviamente se aproxima a cero. Por ejemplo, su norma es menor que un umbral pequeño. Claro. Luego se usa la matriz Ayesiana para clasificar los puntos críticos como máximos, mínimos o puntos de silla. Bueno, ahora vamos a entrar en una parte de ejercicios numéricos. El primer ejercicio que tenemos aquí es dada la función fx igual al logaritmo de x, usar la fórmula de diferencia hacia adelante, la fórmula de diferencia centrada. Para aproximar, para aproximar según lo que nos están pidiendo, debemos comparar con la derivada exacta. Entonces, la solución para este ejercicio es, obviamente, primero vamos a resolver manualmente un ejercicio obviamente de derivadas parciales. Entonces, tenemos la función es, bueno, solución pasada. La derivada de f de x obviamente es f1. Bueno, aquí tenemos ya esta parte un poco ya resuelta. Entonces, eh, reemplazamos x por 2. Entonces, seguimos reemplazando x por 2. Entonces, hacemos esta operación, lo cual nos da 0.5. Entonces, usando las diferencias adelante, que la fórmula la mostramos en el video anterior, entonces obtenemos esto. Entonces, calculando los valores, el logaritmo, bueno, aquí tenemos calculando los valores, entonces nos da esto. Y seguimos calculando y vemos que aquí nos da otra vez este cálculo. Entonces ahora usando diferencia centrada, seguimos haciendo el cálculo. Entonces queremos llegar a la comparación. O sea, la comparación con el valor exacto. Entonces, la derivada exacta, bueno, antes miren el valor que nos dio, obviamente, haciendo todo el respectivo despeje, cálculos y reemplazar. Entonces vemos el resultado general. Entonces, primero, la derivada exacta obviamente es 0.5. Entonces, bien, la aproximación con diferencias adelante, 0.48 a diferencia de este, correcta. Aproximación de con diferencia centrada, 0.5, 0.4, que obviamente está aproximada, tal como nos dio el ejercicio original, o sea, está bien. Entonces, conclusión, la fórmula centrada proporciona una mejor aproximación que a la hacia adelante, ya que su error es más pequeño y simétrico. Vamos ahora a realizar otro ejercicio y es acerca
de una función que nos dan aquí, para poderlo entender más. Es este ejercicio. Ejercicio número 3. Entonces nos dice que tenemos la función eh, f x de y, x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x más 6y. Entonces nos piden, eh, entonces aquí lo que vamos a resolver es manualmente un ejercicio obviamente de derivadas parciales. Entonces ahí tenemos la función. eh, bueno, puntos de interés, bueno, puntos de interés nos dan dos, que es el 2 3. Entonces la solución paso a paso es el paso número 1, es usamos diferencias centradas con h, usamos diferencias centradas con h que es igual a 1. Entonces, eh, obviamente aquí tenemos estas derivadas, entonces hacemos los respectivos cálculos, evaluamos, sabemos que f de x igual a, bueno, a la función general como tal. Entonces hacemos el respectivo cálculo, aquí vemos los respectivos cálculos y vemos que haciendo la evaluación en el punto 2 3 vemos que aquí nos da 0. Ahora la contraria nos da 12. Entonces el resultado final es, vemos aquí, en el primer punto es 0, en el segundo punto es 2. Entonces la conclusión es que utilizando diferencias centrales con h igual a 0.01, hemos obtenido una excelente aproximación de las derivadas parciales en el punto tal. Vamos ahora a una parte, vamos a explicarle esto. El ejercicio 4 nos dice que dada la función f de x, x2 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, entonces nos pide que evaluemos el vector gradiente de una grilla de puntos con menos 2 2 y determinar numéricamente los puntos críticos. Entonces la solución paso a paso es primero la definición del gradiente, que es como, tal como lo mostramos aquí. Entonces, para esta función las derivadas parciales exactas son, entonces tenemos la primera derivada que es para x, que es 2x, y para y, que es 2y. Entonces ahora vamos a ingresar a la construcción de la grilla. Entonces tomamos los valores igualmente espaciados para x y y en el intervalo menos 2 2. Entonces, tal como lo tenemos aquí. Entonces, ahora evaluamos el gradiente en cada punto. Entonces, la evaluación, pues aquí tenemos entonces ahora identificamos los puntos críticos. Un punto crítico es aquel donde el gradiente de la función es igual a 0, es decir, es nulo. Entonces esto sucede cuando 2x es igual a 0, x0 es x igual a 0, menos 2y es igual a 0 y y es igual a 0. Por lo tanto, el único punto crítico en la grilla es 0, 0. Entonces ahora clasificamos el punto crítico. Entonces para clasificar el punto crítico se usa la matriz Ayesiana, que es esta que vemos aquí y tal como nos la explicó el profesor en clase. Entonces, ya con esto calculamos las segundas derivadas. Obviamente hicimos una primera derivación, ahora hacemos la segunda derivación a esa derivada como resultado que nos dio. Entonces, con esto determinamos que el haitiano en 0,00 es tal como lo vemos aquí. Entonces, la determinante es, aquí lo tenemos. Entonces, cuando el determinante es negativo, el punto crítico es una silla, que es un punto, obviamente, de silla. Entonces, con esto podemos concluir que el único punto crítico en la región que nos dieron, que es esta, es 0, 0, que corresponde a un punto de silla. Ahora vamos a entrar a una parte, obviamente, práctica, en la cual vamos a comprobar nuestro código. Entonces, vamos a ejecutar el código. Vamos a ejecutar el código, vamos a ver qué nos da. Bueno,
No nos da resultado, vamos a ver. Bueno, aquí ya nos dio esta imagen. Bueno, aquí la podemos observar. Miren este resultado que nos dio. Entonces ahora quiero explicarles de acuerdo a nuestro informe, a nuestro documento, qué significa eso. Entonces quiero que lo observen. Miren esto. Entonces aquí comprobamos que el código funcionó, el campo escalar de la función y obviamente sus vectores gradientes. Miren el código y voy a explicarles acerca de esto aquí en nuestro documento. Entonces, la función que nosotros ejecutamos es esta. Es la función de x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x más 6. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Bueno, en este código construimos una grilla en el dominio que nos dieron, que es este y este, con paso h igual a 0.5. Se evaluó la función eh, en cada punto de silla y se calcularon las derivadas parciales numéricas utilizando la fórmula de diferencia central, que es tal como la conocemos aquí. Entonces, eh, el campo escalar de la función f y s se graficó mediante líneas de contorno y se pusieron los vectores gradientes como flechas para mostrar la dirección y la magnitud del campo más rápido. Entonces, este gráfico que vemos ahí, que no está bueno, en este gráfico podemos observar los vectores gradientes hacia el aumento máximo de la función en la región estudiada. Se observa que el gradiente tiende a cero cuando el punto 2 menos 3, de hecho, el punto crítico exacto es 2, obviamente menos 3, 2,3, obviamente ahí tenemos los dos puntos, ya que se cumple la función de que el gradiente de la función es igual a cero ahí. Entonces, se puede clasificar los puntos críticos analizando la materia adiciana tal como se hizo en ejercicios previos. Entonces, obviamente aquí tenemos el código, bueno, el código que acabamos de ejecutar. Entonces, ya con todo esto, vámonos a análisis del código y de los resultados. Entonces, el código se implementa lo siguiente. Se define la función escalar, se crea una grilla bidimensional con paso h igual a 0,5 en el dominio que nos da, se evalúa la función en cada punto de silla, se calculan las derivadas parciales numéricas usando diferencias centrales, se grafican las líneas del contorno del campo escalar para visualizar sus niveles y se superponen vectores gradientes en cada punto de silla usando flechas rojas para mostrar la dirección y la magnitud del cambio más rápido de la función. Entonces, como resultado, el campo escalar representa, entonces la imagen que nos da este código, entonces el campo escalar representa los valores de la función en cada punto, realmente en los puntos X y Y, que son los dos que tenemos. Los vectores gradientes indican que la dirección del máximo aumento de la función y su magnitud, que es tal como lo vemos en el resultado que nos dio nuestro código. Entonces aquí podemos observar eso que les acabo de decir. Miren. Entonces aquí claramente podemos observar eso. Bueno, en la región dada o en la región dada y graficada, las flechas apuntan mayormente hacia arriba porque la derivada parcial con respecto a y es siempre positiva dentro del dominio el dominio que obviamente observamos aquí. Mientras que la derivada con respecto a x cambia de signo dependiendo del valor de x. Este comportamiento es consciente con las derivadas analíticas. Entonces vamos nuevamente, aquí vemos dos tipos de líneas, una hacia arriba y vemos unas que cambian. Entonces, quieren decir estas que cambian aquí. Entonces vemos cómo podemos interpretar eh, estos resultados mediante la programación y vemos cómo esto nos sirve de bastante ayuda. Entonces, por último, se puede observar que cerca del punto 2
menos 3, el gradiente es 0, indicando un punto crítico que corresponde al mínimo de la función. En el dominio graficado, solo una parte de este punto aparece para el análisis visual y numérico que permite identificar la ubicación aproximada de dicho punto crítico. Entonces, en el 2, 3, ahí lo podemos observar. Entonces, nuestro código, obviamente, utilizamos diferentes importaciones, obviamente, para lograr todo esto. Todo empieza, obviamente, de las importaciones necesarias. Eh, Obviamente seguimos después con la que es la definición de la función f. Entonces aquí nosotros directamente agregamos la función, pero también teníamos una opción de poder crear el código y decir al código que en la ejecución, un poco más en los resultados, nos pidiera ingresar la función para que sirviera para otros cálculos de otras funciones, pero sin embargo, obviamente aquí está en lo válido. Definir el paso de las diferencias centrales, aquí la definimos, crear una grilla en el dominio que nos dieron, lo cual eh, se cumplió, ahí creamos la grilla, evaluar la función en cada punto de la grilla, ahí cumplimos, bueno, y ahí está todo el código, entonces que lo van a tener en la descripción para que lo puedan obviamente entender y ejecutar también. Entonces ya con esto podemos concluir que obviamente en este informe se aplicaron métodos numéricos para el cálculo de derivadas parciales, integración numérica y análisis topológico de funciones escalares de una y dos variables. Se comprobó que las fórmulas de diferencias finitas permiten aproximar derivadas con una buena precisión siempre que se elija un paso h obviamente adecuado. Asimismo, el uso de la regla compuesta de Simpson demostró ser eficiente y más preciso. En la extensión de funciones de dos variables, la aproximación numérica de derivadas parciales y el cálculo del gradiente permitieron analizar la topología del campo escalar. La implementación en Python facilitó la visualización gráfica del campo escalar y sus vectores gradientes, proporcionando una herramienta difícil para interpretar el comportamiento de las funciones. Finalmente, este trabajo destaca la importancia de los métodos numéricos como herramientas esenciales para el análisis y solución de problemas de ingeniería, ciencias aplicadas, especialmente cuando las soluciones analíticas son difíciles o imposibles de obtener. Creo que con todo esto, al igual que nosotros, como hemos aprendido, esperemos que ustedes también lo hagan. Nunca imaginamos que la programación se podía alinear, se podía juntar con lo que es el método numérico, el cálculo, y creo que gracias a esta asignatura, obviamente al profesor, hemos podido darnos cuenta que lo que nos falta es aprender. Entonces, pues nos vemos en un próximo video.